Las Sagradas Escrituras versus las tradiciones. ¿En cuál creerás tú? Veamos el ejemplo de los bereanos, que está relatado en el libro de Hechos, capítulo 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué eran más nobles que los de Tesalónica? Porque recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban, es decir, investigaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo y Silas les predicaban realmente era así como está escrito en la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró a Lucas, escritor del libro de Hechos, a decir que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es decir, Dios considera más noble a aquellos que investigan en las Escrituras para ver si las cosas son realmente así como se predican. ¿Sería de gran beneficio para nuestras escuelas que celebrasen con frecuencia reuniones regulares en las cuales todos los maestros se unieran en el estudio de la palabra de Dios, escudriñarían las Escrituras como lo hacían los nobles bereanos, subordinarían todas las opiniones preconcebidas y tomando la Biblia como su libro de texto, comparando pasaje con pasaje, aprenderían lo que deben enseñar a sus alumnos y cómo prepararlos para un servicio aceptable. ¿Cuál es el fundamento de la educación correcta? Las Sagradas Escrituras eran el estudio esencial de las escuelas de los profetas y deben ocupar el primer lugar en todo sistema educativo, porque el fundamento de toda educación correcta es el conocimiento de Dios. Usada como libro de texto en nuestras escuelas, la Biblia hará para la mente y para la moral lo que no pueden hacer los libros de ciencia y filosofía. Como libro destinado a disciplinar y fortalecer el intelecto, ennoblecer, purificar y refinar el carácter, es sin rival. Es el libro que nos hace sabios para la salvación y nos habla del amor de Dios según se revela en el plan de redención, impartiendo el conocimiento esencial para todos los estudiantes, el conocimiento de Cristo. Conocer a Dios y a su Hijo es vida eterna. Por lo tanto, ¿qué procura el gran engañador en su afán de robar, matar y destruir a los seres humanos? Procura que los hombres no conozcan al Dios verdadero. Pero como la Biblia está tan esparcida en este tiempo, ¿qué trata de hacer? Trata de sembrar enseñanzas erróneas. Veamos lo que nos dice este escrito inspirado. Las verdades de la Biblia han vuelto a ser oscurecidas por la costumbre, la tradición y las falsas doctrinas. Las enseñanzas erróneas de la teología popular han hecho miles y miles de escépticos e incrédulos. Hay errores e inconsecuencias que muchos denuncian como enseñanza de la Biblia, que son realmente interpretaciones falsas de la Escritura, adoptadas durante los tiempos de las tinieblas papales. Multitudes han sido inducidas a aceptar un concepto erróneo de Dios. Así como la gran mayoría de los judíos, al ser extraviados por los errores y las tradiciones de su tiempo, tenían un falso concepto de Cristo. En cierta ocasión, el Señor dijo a los fariseos: «Porque ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Bien rechazan el mandamiento de Dios para imponer su tradición». Y también les dijo: «De este modo rechazan la palabra de Dios, a causa de la tradición que ustedes han transmitido, y muchas cosas parecidas a estas hacen». Jesús había rehusado reconocer la teología de las escuelas rabínicas. Había desenmascarado las malas prácticas de los sacerdotes y había dañado irreparablemente su influencia. Había menoscabado el efecto de sus máximas y tradiciones.
declarando que, aunque hacían cumplir estrictamente la ley ritual, invalidaban la ley de Dios. Satanás les traía ahora todo eso a la memoria. Les insinuó que a fin de mantener su autoridad debían dar muerte a Jesús, y ellos siguieron ese consejo. Todo aquel que alberga enemistad hacia la verdad, manifiesta esta enemistad hacia aquellos que dan testimonio de la verdad. Pero consideremos el ejemplo de aquellos siervos de Dios que fueron llamados a realizar una reforma en sus respectivos tiempos y lugares. Juan el Bautista. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio. Pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las Escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Martín Lutero. Lutero advirtió que era peligroso ensalzar las doctrinas de los hombres en lugar de la palabra de Dios. Atacó resueltamente la incredulidad especulativa de los escolásticos y combatió la filosofía y la teología, que por tanto tiempo ejercieran su influencia dominadora sobre el pueblo. Denunció el estudio de aquellas disciplinas no sólo como inútil, sino como pernicioso, y trató de apartar la mente de sus oyentes de los sofismas de los filósofos y de los teólogos, y de hacer que se fijasen más bien en las eternas verdades expuestas por los profetas y los apóstoles. Ulrico Zwinglium. La palabra de Dios no puede errar, es brillante, se explica a sí misma, se descubre, ilumina el alma con toda salvación y gracia. La consuela en Dios y la humilla hasta que se anonada, se niega a sí misma y se acoge a Dios. Zwinglio mismo había experimentado la verdad de estas palabras. Hablando de ello, escribió lo siguiente: cuando comencé a consagrarme enteramente a las Escrituras, la filosofía y la teología escolástica me suscitaban objeciones sin número, y al fin resolví dejar a un lado todas estas quimeras y aprender las enseñanzas de Dios en toda su pureza, tomándolas de su preciosa palabra. Desde entonces pedí a Dios luz, y las Escrituras llegaron a ser mucho más claras para mí. William Tyndale, muy dedicado al estudio y sincero investigador de la verdad, había recibido el Evangelio por medio del testamento griego de Erasmo. Exponía sus convicciones sin temor alguno, e insistía en que todas las doctrinas tienen que ser probadas por las Escrituras. Al aserto papista de que la Iglesia había dado la Biblia, y de que sólo la Iglesia podía explicarla, contestaba Tyndale: ¿sabéis quién enseñó a las águilas a buscarse su presa? Ese mismo Dios es el que enseña a sus hijos hambrientos a encontrar a su Padre en su palabra. Podemos ver el ejemplo en uno y otro reformador. Desde los valdenses, Lutero, Zwinglio, Wycliffe, William Tyndale y tantos otros reformadores que apartaron su atención de la teología y la filosofía y comenzaron a estudiar más dedicadamente las sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y de esa manera, Dios llevó adelante, a través de sus siervos, las distintas reformas, incluyendo la reforma del siglo XVI, que trajo tanta bendición a estas generaciones. Pero ¿qué hace el enemigo de las almas para que aun los que se consideran cristianos aparten su atención de Cristo y de su palabra? Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar a multitudes a su voluntad. La teología también, hasta cierto punto, tal como es estudiada y enseñada, no es más que la consignación de la especulación humana, que sólo oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Aquí vemos cómo el espíritu de profecía nos ayuda a ver que Satanás trata de dirigir la mente de los hombres hacia los hombres y a sus ideas.
Pero no es la voluntad del Creador que una mente piense por otra. El Creador nos dotó con la capacidad de razonar. Por lo tanto, consideremos lo siguiente. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Escrituras, y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Quienes estudien con sinceridad, buscando la verdad en las Sagradas Escrituras, confiando en la promesa de que Dios, con su Espíritu, los guiará a toda verdad, serán capacitados por Dios para soportar la gran crisis final, en la cual, a pesar de la apostasía que predomina en el mundo, donde la gran mayoría está habituada a seguir las tradiciones de los hombres. Pero veamos lo que nos dice el Espíritu de profecía, referente al tiempo final. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo, que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas, y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de los concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia, en favor o en contra, de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos asegurarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Abundante evidencia tenemos para poder discernir cuáles son las consecuencias de seguir a las tradiciones, a la filosofía y a la teología, y también de cuáles son los preciosos resultados de guiarnos por la palabra de Dios y depender de la palabra solamente. Cuánta bendición trajeron aquellos que dependieron de un escrito está, de la Escritura y solamente de la Escritura. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de los bereanos y de los reformadores, para que así podamos recibir la luz que Dios quiere darnos, y de esa manera testificar a otros de la luz que el Señor nos da, para que nuestro Padre Celestial sea glorificado.